Primero, queridos hermanos, nosotros tenemos que hacer que en nosotros nazca el apóstol Pedro. Ese Pedro que hace 2000 años negara a Jesús, ese Pedro tiene que nacer en nosotros, desde luego con nuestra carne, con nuestros huesos, pero es un apóstol. El apóstol no era la figura que estaba ahí, humana, el apóstol eran los valores espirituales que ese hombre tenía. Ese apóstol Pedro tiene 3 características en cada uno de nosotros. Primero, es aquel hombre fogoso. Los niños que lloren nos hacen el favor y nos lo repegan un poquito. Perdonen, madre, yo sé el dolor de ustedes, pero ¿qué hacen ahí? El niño no les deja ir y sí interfiere muchísimo en lo que se está haciendo. Ese hombre fogoso, ese hombre intolerante, casi se puede decir que intrépido, en el sentido de que enfrentaba hasta el mismo maestro. Eso somos nosotros, con esa forma de ser, esa condensación de nuestros criterios en la cabeza. Ese Pedro, que posteriormente fue cobarde y negó al maestro, ahí estamos nosotros. Hoy enfrentamos cualquier situación por un aspecto demasiado intrépido, la fuerza sexual. Pero mañana estamos negando al maestro para que no nos juzguen como al maestro. Entonces, nosotros tenemos que estar en el centro. Todos los apóstoles tienen 3 características, lo vamos a ver. Ojalá que se tenga en cuenta esto, hermanos. Eso no es cuestión de llenar un cuaderno y... No, señor, vamos a extraer de esos 3 aspectos de cada apóstol, vamos a extraer lo que nos sirve, la del centro. Nosotros no podemos seguir siendo esos fogosos, esos soberbios, porque ese es el Pedro, aquel Pedro que por un momento de impaciencia saca la espada y le quita la oreja a una persona, lleno de rabia. No podemos hacer aquel Pedro nervioso, aquel Pedro miedoso, que dijo yo no conozco. Nosotros tenemos que hacer que en nuestro interior nazca ese Pedro apóstol que agarra las llaves del cielo, que se las entrega el Cristo interno de nosotros, y le dice: Pedro, tú eres Simón, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Nosotros necesitamos ese el Pedro espiritual, aquella persona que comprende que solo a través del nacimiento, solo a través de la responsabilidad en la alquimia, es que nosotros vamos a ser iglesia del Señor. No nos interesa la soberbia, no nos interesa el miedo, eso es lo que hay que eliminar de aquí. Todo hombre soberbio en el fondo es demasiado miedoso, ¿o no es así? Entonces necesitamos ni soberbios ni miedosos. Lo que necesitamos es hacer que esta conciencia, que este consciente asuma la responsabilidad de hacernos ver a través de lo que pensamos y de lo que sentimos, que solo edificando nuestra propia iglesia interior, esta que llevamos adentro. No pueden pensar, no pueden seguir pensando algunos hermanos que hoy transmuto, mañana no, que tal escuela dice que eso es malo porque no sé qué. Hermanos, nosotros aquí no estamos copiándole a nadie, y con el perdón de ustedes, no es porque yo soy un orgulloso, pero no necesitamos que las escuelas, llámese como se llame, nos sigan trayendo ninguna clase de interferencias a la doctrina gnóstica, que la doctrina gnóstica tiene de todo. Los hermanos que estén mezclando la gimnasia con la magnesia por ahí, confundiendo escuelas con escuelas, hermanos, hagan un buen curso por allá y cuando tengan la suficiente madurez vuelvan a la gnosis. Pero no mezclen lo uno con lo otro. Que en Francia, no sé dónde hay un maestro que escribe muy bonito. ¿Y qué le importa a mí que escriba bonito? Puede ser que aquí en América tengamos un indio que no escribe bonito, pero que enseña doctrina. Eso es lo que necesitamos. Es decir, tenemos que ser de... Aquí puede ser que salgamos a las 2 de la madrugada, pero hermanos, perdonen ustedes, yo no me voy a retirar de aquí, no va a ser una norma. Yo no voy a aplicar hoy una norma que entramos a las 6 de la tarde. Esto para los hermanos organizadores de la convivencia. Aquí, no vayan a decir, ya, porque de aquí le voy a quitar hasta que me entregue esto, esta tarde.
Si tenemos que entrar al ritual a las 9 de la noche, entramos a las 9 y salimos a las 1 de la madrugada. ¿Pero qué hacemos nosotros? ¿Qué hago yo? No podemos estar dando esto por partes. Entonces, en cada apóstol, yo quiero que algunas personas, sin enredarnos, me vayan diciendo, si queda comprendido, Jesús, en una forma simbólica, le entregó las llaves del cielo a Pedro. Mi Cristo íntimo me las tiene que entregar, me las entrega mi Pedro, al mío, maestro. ¿Es así o no? ¿Quién me dice por ahí? Juan. Entonces, si yo no hago que mi Pedro interior, mi apóstol Pedro, asuma la responsabilidad sobre quién está edificando mi Cristo. No hay, porque no hay ese Simón que después es Pedro y recibe las llaves. Yo necesito que en mí esté ese Pedro, y que mi Cristo íntimo le dice, Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, porque es la mía, y las puertas del infierno nunca prevalecerán contra ella. Te lo tengo. Nosotros podemos hacer tantas iniciaciones, pero ¿sobre qué las estamos haciendo? Nosotros necesitamos tener un trabajo íntimo, individual, para que nosotros tengamos ese revestimiento de 12 principios que son parte del Cristo porque el grande hizo su obra y dejó de cada uno de nosotros para que la haga. ¿Alguien? Yo veo que ustedes me dicen sí, pero se hace. Por favor. No, señor. El Pedro, ¿qué hago yo? Es que aquí mando yo. Ese es el peleón. Después llegan y dicen, ¿verdad que usted fulano de tal? Y usted como que enseña unas cosas raras, pues no, yo no conozco eso. ¿Usted es gnóstico? He oído hablar de esa cuestión por ahí, pero estoy aquí. Él no es. Es aquel Pedro que recibe las llaves de mi Cristo. Y entonces mi Cristo le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edifico mi iglesia. Es decir, es la convicción de la doctrina de la alquimia. Porque son 12 doctrinas que se conjugan en una. Cada apóstol tiene la suya, que se conjuga en un principio anímico que hace parte de Cristo. ¿Quién tiene por ahí? Daniel. No, pero... Franco, ¿dónde está Franco? Contradiga aunque sea un poquito algo para que podamos aclarar esto. Viniendo a tomar en cuenta que cualquier persona entonces que haga una iniciación y no tiene el fundamento donde depositada, no tiene su asidero o no tiene un valor real, abajo se va. No tiene ninguna... Abajo se va. Porque si llega a su Budi y el Budi no se convierte en Cristo, entonces ¿qué pasa? Suponiendo que fuera así, para abajo va. Es decir, tenemos que quitarnos de la cabeza la idea de que son iniciaciones las que nos van a sacar de la vida. Es una doctrina. Los que estén por ahí, no digamos aquí en la convivencia, pero gnósticos que andan por ahí diciendo, bueno, la alquimia sí, yo reconozco, pero estoy dándole una esperita. Ahí ni siquiera someramente ha aparecido el Pedro, porque ¿sobre qué? Si Pedro es la piedra en la que vamos a edificar la iglesia de nuestro Cristo interior. El Pedro de hace 2000 años fue el instrumento que presentó el Cristo para establecer una doctrina. Bueno, espero que quede claro. Entonces yo creo que no se da 2 veces. Cuando se le entrega las llaves... Cuando se le entrega, no, cuando el Cristo se las entrega a Pedro. El Cristo le entrega las llaves porque ya Pedro, o sea, y es porque ya domina esa situación. Es porque aceptó la alquimia como fundamento de la doctrina que estamos practicando. Eso es. La persona que dice, mire, sin alquimia no se hace nada, y lo siente de corazón, ese ya tiene a su Pedro. Ese tiene allá a su Pedro. Le hace falta todavía educarlo. Déjese de ser peleón, Pedro. Póngale pan en su vaina. Y ese Pedro es miedoso, pero de todas maneras ya tiene a su apóstol, ya lo formó.
porque ya tiene la convicción de que sin alquimia no se hace la obra. Es un principio. ¿Ah? Es un principio. Es un principio. Entonces tenemos donde, yo dije, ¿dónde está por ahí? Bueno, yo no pregunto para saber dónde está, sino para que venga aquí. Pues ya me hace así como que si fuera la reina que va en la carroza. Bueno, le va poniendo a ese hombre, el apóstol Pedro, fundamento de la alquimia. Juan, ¿qué dice de eso? Pero es que yo quiero es oposición, pero ¿qué hago yo si le mando un puño a alguien y se me quita, me voy de bruces? Y eso es lo que ustedes hacen conmigo. Cuando yo les quiero que me dejen pegar, se me quitan de un pie. Bueno, Pedro, fundamento de la alquimia. Viene el segundo apóstol, Juan. Si nosotros vemos en cada persona, está Juan. Juan es el verbo. Lo utiliza para mentir, lo utiliza para herir, lo utiliza para sus muy naturales disculpas. Posteriormente, ese Juan se transforma en aquella expresión de una laringe que parla la palabra, pero que no está en unión con el Pedro. Toda palabra, cuando yo digo el nombre del Cristo, tiene que venir una fuerza que me manda Pedro. Y inmediatamente gesta la palabra aquí, porque es el sexo. Ustedes se pueden morir conjurando a un demonio, pero si no le impregnan energía sexual, que es esa energía que va con una espada, que allí hiere el oído del individuo que estaba allí. Ese Juan no tiene ningún valor. Tiene que nacer en nosotros un verbo impregnado de fuerza crística, de fuerza sexual. Ese Juan, que es noble. Ese Juan se sienta a los pies del maestro, se recuesta a los pies del maestro para recibir sus enseñanzas. Entiéndame que no es a uno de estos maestros que hay por aquí, es a los pies de su Cristo íntimo, a recibirle sus sabias enseñanzas. Pero cuando tiene que pararse y hablar el verbo de Dios, se hace sentir aquellos sacerdotes que se arriman al altar y no vibra esa armonía de Pedro y Juan, ese linaje de un hombre con castidad, esgrimiendo el poder flamígero de una espada. No tienen a ese Juan encarnado, o a lo menos estén haciendo, a ese Juan que posteriormente recibieron una consigna del maestro donde le dice: hijo, he ahí a tu madre. He ahí a tu madre, porque la madre es la que le da el poder flamígero en la palabra. Nosotros tenemos que aprender a esgrimir el poder de la palabra. Cuando nosotros nos ubicamos bien, nos integramos bien con nosotros y con ese apóstol Pedro, y expresamos una enseñanza, indiscutiblemente llega, se comunica con ese otro Juan que está allá en el corazón de los hombres y de las mujeres que escuchan la doctrina. Es decir, hermanos, tiene que tener ese principio, ese fundamento. Hay que utilizar la palabra es para crear. No podemos seguir nosotros utilizando la palabra para mentir. No podemos utilizar la palabra para estar hiriendo a nadie con ella. Porque la palabra en un hombre o en una mujer que esté ya con su apóstol Pedro en función, tiene tanto poder que con una misma palabra mata a varios. Los mata.
porque es una espada. La palabra es una espada de dos filos, dice el maestro. Es necesario que nosotros le demos el valor justo que tiene la palabra, para que nosotros, en esta laringe, nazca ese Juan. Ese Juan es aquel que recibe esa consigna del maestro. Hijo, he ahí a tu madre. Ese Juan que a todo momento, que pueden llevarse al maestro a cualquier lugar del mundo. Y allá está ese Juan. Porque es la palabra. La palabra nunca puede estar lejos del maestro. Porque es el mismo maestro. Yo creo que me estén entendiendo. Doctor Barrio. Maestro. Maestro, y eso está previamente también comprobado en la parte anatómica. Fíjense ustedes el desarrollo, la íntima relación que tiene con el dedo en el cambio en el varón. Claro, exacto. Bien que hasta el aspecto biológico. Cuando un hombre llega a su pubertad, cambia la voz. ¿Esto por qué? Porque el sexo ya empieza a ejercer un poder en esa laringe que necesitamos para hablar posteriormente la palabra que viene del Espíritu. Batista. Siempre me ha llamado la atención, maestro, saber en realidad con qué se relaciona la palabra. El pensamiento con la mente, las emociones con el astral. La palabra es sexual 100%. El maestro Samael dice, mis libros son escritos con ascuas, son escritos con fuego, porque el maestro es fuego. El maestro es el resultado de la alquimia. Indiscutiblemente así podemos sacar fotocopia, pero eso queda impregnado de algo con lo que fue hecho. Nosotros, para poder esgrimir la palabra, tenemos que ser castos, indiscutiblemente, si no, no. Tiene que estar Pedro presente en la obra que estamos haciendo. Por eso es el primer apóstol. No es ni siquiera el patrón de la gran obra que es Santiago. Tiene que estar el Pedro primero, porque él es el que le va dando la energía. Es el señor que tiene la llave de la despensa, donde sacamos todos los alimentos para los 12 apóstoles. Es Pedro. Dígame. No se me adelante, chamo. Yo lo que quiero es que en ti nazca Pedro y nazca Juan, que hasta aquí vamos. De aquí en adelante lo demás lo va haciendo cada quien. ¿Qué tiene? Dígame. Sí. ¿Cuál es el mejor signo del zodiaco, Roger? Tauro, de acuerdo. Bueno, eso dice Juan Capazo y dice José Barrios, y por ahí hay varios de esos fanáticos que dicen que es el mejor signo del zodiaco. Hermanos, por más que nos dé risa, que eso es muy bonito que estamos conviviendo, pero no se desubiquen de que eso es la clave. Miren, nosotros podemos poner a morir y hacer una serie de cosas importantísimas, pero tenemos que ir a la par con esos principios, porque ese es el Cristo ya. El Cristo, cuando tengamos ya todos esos 12 elementos en nosotros, podemos decir, se está gestando el Cristo en nosotros. Porque ya tiene el Cristo sobre qué elementos es que va a hacer su obra. ¿Ven? Entonces, mientras eso ya estamos haciendo la iniciación, Pedro. Bueno. Viene en el tercer aspecto, Judas. Judas tiene 3 aspectos, lo mismo que los otros. Todos tienen las 3. Uno positivo, uno negativo, uno neutro. Nosotros vamos con el neutro, acuérdense. Nosotros vamos por el medio. ¿Que este es el aspecto bueno de Juan? No nos interesa lo bueno de Juan. ¿Que esto es lo malo de Juan? No nos interesa lo malo de Juan. Nos interesa lo neutro. Lo que no es, será cuando el Cristo ejerce. Entiendan. Cuando el Cristo ya esté ejerciendo, entonces no le interesa lo bueno de Juan ni lo malo de Juan. Le interesa el verbo, la palabra, no más. Viene Judas. Uno de los aspectos negativos de Judas es ser terriblemente pasionario. Uno de los aspectos excelentes de Judas es tener una inteligencia tan terrible para la muerte del ego. Pero en el fondo, ¿qué hace Judas?
como discípulo del Maestro, es el depositario de la doctrina. Él deposita en sí la doctrina de los dos, la doctrina del Cristo, que es lo que nos interesa, y toda la maldad, le conoce toda la maldad a la pasión, toda. Ese Señor se conoce todo, porque Él, pues, tiene que ser amigo de uno, tiene que ser íntimo amigo de Lucifer, y tiene que ser íntimo amigo del Cristo. Como estamos con la obra del Cristo. ¿Por qué estamos con la 12, la 12ª joya del dragón amarillo? Porque en otra oportunidad, en esta convivencia, Dios quiera que sea, tenemos que hablar de la 11 y posteriormente hacer un repaso a la 10. Vamos como si viniéramos de para atrás, pero es que esto tiene una íntima relación las tres. Bueno, ¿qué nos interesa a nosotros de Judas? Andar, mire, por eso decíamos, el único que no se quedó dormido, dormido de conciencia, cuando el Maestro decía, orad para que no caigan en tentación, permanezcan en vigilia para que no caigan en tentación. Le decía el Maestro, Judas no estaba ningún dormido, él estaba mosca, porque tenía que entregarle cuenta a los que buscaban al Maestro y tenía que entregarle cuentas al Maestro. Es decir, estar despierto y no ir a fallar en un punto, porque a juntos le tenía que quedar bien. Regado. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros de Judas? La inteligencia que tiene Judas sobre el ego. Eso es lo que nos interesa. ¿Cuál es esa inteligencia? Aquello de que toda acción, todo movimiento del ego, la inteligencia de Judas la está captando. Cuando ustedes se ponen por ahí a reflexionar y ven un ego, dicen, aquí está Fulano. Esa inteligencia es el apóstol Judas, que inclusive cada uno de estos está en determinada parte anatómica del cuerpo, pero no nos importa la anatomía, no nos importa decir que Judas está en tal parte y que Pedro está en tal parte, que no sé qué, lo que nos importa es que ya estén para que entonces el Cristo íntimo pueda estar ya predicando la palabra a esos 12 principios, y eso predica el del Cristo íntimo, va haciendo que ellos hagan conciencia, entonces aparece la conciencia objetiva en nosotros. Me sigue diciendo que sí. Loterio. ¿Significa que Judas hace uno evidentemente práctico? Ah, claro, claro. ¿Por qué? Porque si me tiene que mantener atento a todo lo malo. Hay un momento del trabajo gnóstico que nosotros podemos caer en garras de Judas. Del Judas malo. Y ya no se salva porque ese cuando lo agarra, cuando el Judas malo de nosotros nos agarra y nos entrega a Lucifer de una vez y va para la paila. ¿Esto por qué? Por un trabajo mal hecho. Hay que conocer las estrategias de esa maldad, de esa pasión que nosotros llevamos. Y ese mismo es el que nos enseña a conocer todos los movimientos de los elementos infrahumanos que tenemos. Es el mismo. Entonces, para nosotros no caer en la dualidad de decir, pero aquello, y quedarse embelecido mirando lo que no tiene que ver, porque si no se convierte en una estatua de sal como la mujer de Lot. Ustedes han visto que en la película La Furia de Titanes, el hombre no puede ver a la medusa, no lo puede ver así porque lo convierte en piedra, lo ve a través de un escudo, y ese escudo es la conciencia. Entonces hay que trabajar con la conciencia de ese apóstol que se llama Judas. La conciencia de él nos ayuda a estudiar el ego sin quedarnos mirándolo porque nos embelece y nos quema. Es decir, yo creo que los varones me están entendiendo. Cuidado con quedarse uno mirando embelecido lo que no tiene que ver. Si ese Judas divino no nos saca de allí, nos agarra el Judas pasión y nos entrega a Lucifer, y ahí sí ya no hay nada que hacer. Porque si es cierto que Lucifer nos ayuda en el trabajo, también Lucifer por una mala acción nos manda para la vida, donde ya no hay regreso. Dígame. Y felicitaciones por eso, pero no te siga metiendo cabeza, simplemente métale comprensión, ya así es. El guardián del templo, para darle el mismo término que el hermano da, es aquel que no se duerme, pero que no se identifica ni con las virtudes ni con el pecado.
Nosotros no podemos ser unos embelecidos. Ay, que porque salí en astral ya. Ay, yo soy el bonito, yo soy no sé qué. O porque de pronto cierra los ojos y ve que Pitilea es el pituitario que tiene tucutuco. Más de más. Ya cree que es el vidente y que ya es no sé qué. En esos embelecidos no creemos nosotros. Virtudes muchísimas hay que nos trancan el paso. Nosotros vamos, y si vemos, vemos, y si no vemos, no vemos, y si oímos, oímos, pero vamos. Esa es la meta de nosotros. Los poderes se los da el ser cuando ya la persona los puede manejar, los tiene, y se los da cuando los necesite, si no para qué. Es decir, nosotros vamos a trabajar con la inteligencia de la inteligencia. Yo creo que ustedes me están entendiendo, hermano. Vamos a identificarnos con la inteligencia de Judas, que es el que nos hace tener esa continuidad de propósito en el estudio del ego. Ese es el que a nosotros nos hace. ¿Está claro? Pedro, ¿qué me dice por ahí? El único que no se queda dormido en la gran obra que estamos haciendo es Judas. Él está pendiente. Al momento que nos puede hacer meter la pata, nos la hace meter. Y al momento que nos va a señalar el ego, allí está, porque él, hasta tanto nosotros, ya el Cristo no está en posición de su potestad, estamos expuestos a también tener identificaciones por ahí con las estatuas de mármol, con cualquier cuestión que se puede. Llega uno a una ciudad donde hay mármol y hay de todo, y ahí se identifica. Eso es muy humano, pero no va a ser bien más. Eso. Nosotros vamos por la mitad. Nada identificarnos con virtudes, nada identificarnos con el pecado. Porque con cualquier, ahí queda ahí. Se identifica con las virtudes, ahí queda pegado. De las virtudes como el chupaflores. En todo momento me estoy entre las flores y no sigue su camino. Es una lógica. Por eso este camino es incomprensible, hermano. Esto no es para los santos. Esto es para hombres más intrépidos todavía. Pero hay que ser santos. Bueno. Maestro, cuando Judas nos muestra el defecto y lo identificamos, luego sigue el proceso de la comprensión y la petición, la comprensión de nosotros y la oración a la Madre para su eliminación. Ajá, así es, pero está el individuo que está señalando eso. Viendo a Judas como inteligencia. Fíjense ustedes lo que está diciendo los pelos. Nosotros tenemos el perrito en la casa y nos dice, esa perrita así es inteligente. El perro es entendido, pero no inteligente. La inteligencia es un átomo del ser que lo tenemos en la cabeza nosotros. Para citarlo, él está en el cerebro. Ese aviso que le hace Judas a ese átomo de la inteligencia es el Cristo. Cuando le dice, maestro, estos te buscan. Entonces, ¿quién agarra? Ese átomo que pertenece al ser, porque el Cristo no ha nacido en nosotros. Cuando ya el Cristo nace, entonces ya es del Cristo ese trabajo, y entonces lo que agarra el Cristo, eso sí lo desbarata, porque ya es el Hércules haciendo su gran obra. Pero hasta tanto el Cristo no se haya hecho hombre, tenemos únicamente un átomo, que es el átomo de la inteligencia, que captura los mensajes que le trae ese Señor, que es un gran investigador en nosotros, y que no se queda dormido. Nunca se queda dormido. En el hombre o la mujer que ya está haciendo la obra, el Judas suyo no es inteligente, ese Judas divino no se queda dormido, ni estando el cuerpo dormido, ni estando el cuerpo en vigilia. Él está en una constante actividad, porque él no tiene derecho a descansar. Nunca Judas tiene derecho a descansar. No puede descansar. El día que se pusiera a descansar, violaría la ley y sería desintegrado. Maestro. ¿Qué me entiende? Maestro, dígame. Entonces quiere decir que ese aspecto fundamental solamente depende de la obediencia o de la inteligencia. Obediencia, la disciplina y la voluntad que tenga para nosotros a esa información, porque él sí está despierto. Así es. Pero significa... Y Pedro nace en la persona del cristiano cuando acepta la alquimia. Correcto. Juan, cuando utiliza el verbo para esgrimir el poder de la palabra. Judas, cuando nosotros utilizamos todos los eventos de nuestra vida para aprender, porque él es una inteligencia que está enseñando. El que no aprende lo divino lo manda para lo malo, pero le sigue enseñando a ser malo. Él lo sigue enseñando a todo lo perverso, pero él está para enseñar. Maestro, por eso llamaron a Judas el judío errante.
Ah, correcto. Dicen que es el judío errante porque está en toda la humanidad. Sí. Bueno, viene Felipe. Felipe tiene una característica que es el ocultismo. Toda persona que esté practicando la enseñanza gnóstica tiene que indiscutiblemente entregarse al aprendizaje del ocultismo, y si no, no hace nada. Porque algunos dicen, bueno, yo doy conferencias, cuando puedo veo el ego y le zampo energía y pido a mi madre, y cuando puedo transmutar, transmuto. Pero Señor, toda la obra que estamos haciendo es la obra del Cristo, y el Cristo dijo, mi reino no es de aquí. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que ir penetrando en lo que está más allá de la parte sensorial. ¿A través de qué? De una comprensión y de una aceptación de que los fenómenos que están más allá de la parte sensorial es lo real. Nosotros tenemos que amar el ocultismo. Nosotros tenemos que saber que lo que estamos haciendo aquí no es más que para extraer conciencia y energía para continuar el trabajo en las esferas superiores. Hay que amar el ocultismo. Hay que nosotros tener la convicción de que cuando nos quedamos dormidos estamos viviendo un fenómeno en los mundos internos. Que cuando nos quedamos dormidos porque nos fascinamos de algo, la mente está maquinando cosas de los mundos internos. Entonces, eso y todos esos aspectos los conocemos. Pero ¿por qué nosotros no queremos, más bien, perfeccionar un ocultismo práctico nosotros, a través de una profunda reflexión de momento a momento, y saber que lo único que necesitamos este cuerpo tridimensional es para adquirir conciencia y que nos sirva como fundamento de la alquimia o de la transformación de nuestras energías para continuar con nuestra estructura interna, que es lo que se llama en otras partes la construcción del templo de Salomón? El templo de Salomón lo está dirigiendo su construcción Irán-Abid. Irán-Abid es el Cristo de cada uno de nosotros. Pero si no tenemos a ese Felipe que nos está enseñando allí el ocultismo, los fenómenos extrasensoriales, los fenómenos que tenemos que conocer a través del sentido de la inspiración y del asombro. El sentido del asombro es fundamental en este trabajo. Es fundamental, por ejemplo, esto nos tiene que producir a nosotros un terrible asombro. Y ahí está Felipe enseñándonos. Sí, aquí tengo enfrente a Liliana, que estaba hace 8 días en Ushuaia. Está aquí Alfredo, que estaba en Montevideo. Está Laura. Es decir, una serie de fenómenos para que nosotros podamos extraer de esto ese sentido de asombro que nos va a servir para en esta Semana Santa estar viviendo unos fenómenos distintos al que comúnmente se vive aquí. Esto para dar como un ejemplo. Se necesita amar el ocultismo, amar el ocultismo. Si nos vamos a recostar 10 veces en el día a descansar, ponemos la cabeza aquí, pongámosla pidiéndole a la Madre que los mundos internos nos instruyan, nos enseñen, nos ayude a despertar. Dice el ritual, pedimos el despertar en los mundos superiores, pedimos el auxilio, pedimos todo eso. Si no lo dice el ritual es porque no. Felipe nos lo está diciendo a través de la liturgia, que necesitamos de conocer, practicar, vivenciar el ocultismo práctico. ¿Qué tiene por ahí? ¿Qué me dice? El ocultismo, aquí está la negra anotando. Por ejemplo, Pedro, alquimia. ¿Qué necesitamos de Juan? El verbo. Es decir, darle esa trascendencia al verbo. De Judas, ¿qué necesita? Pero Judas, la inteligencia, madre, inteligencia. Felipe, el ocultismo. Nosotros somos ocultistas. ¿Por qué nosotros sabemos o nos damos cuenta o nos enseñan una serie de cosas? Porque somos ocultistas. Que amamos el ocultismo, amamos los fenómenos que no pertenecen aquí. Bueno, la fantasía que tiene toda la gente. Es decir, no hay necesidad de ampliar mucho. La gente va y viene y no sé qué. Uno llega y le dice, mire señor, vamos a decir al Papa, mire, usted salía en atrás, dice, brujería, eso ya es herejía, es no sé qué. Es decir, es un personaje excelente, una eminencia de persona, pero no acepta aquello que está más allá. Sin embargo dice que tiene un alma que se salva cuando se muere. ¿Cómo lo han sabido? ¿Cómo lo supieron? Si no ha ido el primero, no ha ido el primero y regresa según ellos. Entonces, ¿cómo nos aseguran que se va a salvar? ¿No está diciendo una mentira?
Están afirmando lo que no conocen. Nosotros sabemos que se salva, pero ¿de quién? Tiene que salvarse aquí, porque después de muerto ya está en la guillotina. Más o menos. Bueno, viene posterior el apóstol Mateo. Mateo. Volvemos con el tema. Está la ciencia materialista, llamémosle. Los hombres han sido capaces de hacer unas cosas tan extraordinarias, increíbles. En estos días estábamos en San Cristóbal y llegaron los trabajadores de Cantebé y abrieron allí la cajita de esos tarjeteros y yo me quedé asombrado. Eso tiene miles de filamentos, de fusibles, de cosas, un teléfono. ¿Cómo será una computadora de esas que ya piensa, ya? Lo que le falta es tener vida propia y casarse la una con la otra. Todo eso, porque ya se enamoran, ellos ya les dan enfermedades, tienen que llegar el médico y todas esas cosas. Han hecho eso. Virus, reumatismo y amigdalitis y toda esa vaina a los computadores. Esa es una ciencia. Viene la otra ciencia y nosotros estamos metidos por ahí, porque admiramos eso. Unos carros que ya el chofer casi no les necesita, viajan solos. Estamos al medio, nosotros los gnósticos estamos hablando, estamos al medio de otra ciencia. Están los espiritistas, están los psicólogos, están los masones, están los rosacruces, están los teosos, y ahora unos que dicen que los extraterrestres, que tal y que no sé qué. Como si los extraterrestres fueran los niños incapaces de llegar y estar aquí y convivir con nosotros. Necesitan de un poco de gente imperfecta para llegar a manifestarse allí. Y muchos hermanos gnósticos, bueno, con la boca abierta viendo la ciencia tan trascendental que ya están investigando galaxias que están a 10 millones de años luz y ya llegaron por allá. Pero no ha podido llegar al corazón, mire qué triste es eso. Estando tan cerquita. Y los otros, investigando a través de un medio, está la dianética, que duermen a una persona y se ponen y le hacen un poco de preguntas, en un trance mediúnico, en un trance hipnótico. Todas esas cuestiones están así. Es decir, nosotros los gnósticos estamos al medio de esas ciencias. La una materialista y la otra, pues como que tiende a lo espiritual, pero no a estar espiritual. Nosotros tenemos que abrir paso por el medio, nos interesa la ciencia pura del espíritu. Ese es Mateo. Ese nos enseña eso. Por eso nosotros no nos halagan ya que digan, mire, fulano es vidente, clarividente, pronostica el futuro. No nos importa eso, porque el Cristo de nosotros, lo que nos interesa es que nazca en nosotros el apóstol Mateo, que nos enseña la ciencia pura. Cuando nosotros digamos, estoy viviendo la gnosis, porque la gnosis tiene todo, tenemos una gran posibilidad de que ya Mateo esté por ahí asomándose. Y entonces el Cristo íntimo ya le dije, mire Mateo, enséñale a meditar, enséñale a relajarse, enséñale la auténtica forma de vocalizar, etcétera, etcétera. Va aprendiendo uno por una vocación natural cómo se maneja toda esa diferentes aspectos de la doctrina para el ocultismo, para la ciencia pura, la ciencia pura del espíritu. Aquello que hay que vivir según ciencia, comer según ciencia, hablar según ciencia. Es decir, tiene que estar esa columna llevando y trayendo los mensajes que va teniendo la doctrina que en este momento está hablando Mateo a la conciencia. ¿Qué me dice Juan? En todos estamos preguntando, ay, bueno, algo. Claro, pero de la ciencia gnóstica, la ciencia del Cristo nuestro. No es que de pronto alguno diga, uy, pero allá está el maestro San Germán, ¿cómo le dice? Pues es un gran maestro, resurrecto, es un Dios que está con nosotros, pero enseñando a través de la doctrina del maestro Samael. Ahí están los metafísicos, ilusionados con lo que el maestro San Germán, no sé cómo le dice. Bueno, está enseñando. ¿Qué sacamos nosotros con eso? ¿Usted cree que el maestro está violando un orden de la venerable logia blanca? ¿Está formando escuelas por ahí, haciendo paralelismo con el maestro Samael? Con la misma logia blanca que lo envió a él. ¿Ustedes creen que él hace eso?
Pero los envelhecidos de los libros que él dejó en la época que estuvo en vigencia dando ese tipo de enseñanza, están haciendo doctrinas, haciéndole oposición a la gnosis, y en este momento ese Mateo interior nos está enseñando la ciencia pura del espíritu a través de la gnosis. ¿Quién tiene por ahí? Dígame. Maestro. Está, y perdone, pero no es mi ciencia, la mía la vivo yo, tiene que ser la suya. Bueno, eso es cuestión de comprensión, eso no es quién nace primero. Estamos diciendo, lo que estamos buscando con esto es que Mateo nos enseña la ciencia pura del espíritu. No la mezclemos con nada, porque esas mezclas no salen sino deformaciones, como la niña que me decía ahora rato, que por qué nacen personas sin ciertos órganos. Generalmente es porque hay una genética familiar, ¿o no es así? Bueno, entonces si nosotros, porque los Rosacruces o porque los espiritistas tienen enseñanzas parecidas a la gnosis, mezclemos, la verdad que está haciendo un monstruo. ¿O no es así? Maestro, ¿no es así? Bueno. Entonces Mateo es la ciencia de la comprobación del estado espiritual. La ciencia pura, la ciencia pura. Yo me pongo a vocalizar 5 años. No me hago vidente. Pero ¿qué pasa? No puedo decir que la vocalización no me está sirviendo. Paciencia, paciencia, paciencia. Porque si el ser no ve que yo puedo manejar la evidencia, yo puedo manejar cualquier sentido de aquello, que él únicamente cuando nazca en mí va a ser para destruir mi obra, pues no me da. Y esa es la ciencia pura del espíritu, no la mía. Bien. Alfredo, pero alguien que contradiga algo. Esperanza, hablemos nosotros, que no hay. Yo tengo una inquietud, creo que es en relación a Pedro, que esta que critica ¿Cómo murió Pedro? ¿Y cómo van a ser en nosotros? ¿Cómo lo vamos a hacer apóstoles? Cristo íntimo en nosotros. Perdón, Esperanza, me falló. Muéstrame allá. Ese Mateo también tiene que ver con una de las primeras joyas donde... No se ponga a mirar joya. ¿Cómo van a ser el Mateo tuyo, chamo? Bueno, cuando enseña a vivir sin conciencia. Ah, claro, claro. De vivir sin conciencia. Maestro de esa ciencia. Claro. Pero para ver ciencia tiene que haber astucia y pericia. Que seguramente también tiene que ser socio con Judas. Porque Judas es... Si le hacemos un seguimiento, lo que pasa es que el tiempo apremia. Si le hacemos un seguimiento, ¿cómo influye Pedro en Juan? ¿Y cómo influye Juan, el verbo, en la inteligencia? Vemos que todos están manejando, sin excepción, hasta el último, siempre maneja una energía. Y en esa energía está la sabiduría del Cristo y está la sapiencia de Judas. Terrible, terrible. Por eso el maestro Samael dice, podemos estar en el ahí, ya para entrar al absoluto, que si tenemos cuerpo físico, tenemos peligro de caernos. Porque allí anda el tipo, allá. Ahí lo va siguiendo. A ver en qué momento le eche una zancadilla para tumbarlo. Aquí nadie se puede sentir el intocable ya, porque, bueno, queridos hermanos, por aquí me decía... Maestro, la ciencia es esa verdad que nosotros experimentamos a través de la práctica. Pues sí, pero cuando nosotros hacemos de la práctica momentos de actividad y mucho tiempo de inactividad, no podemos estar, porque en esos intervalos que no tienen una continuidad de propósitos se les puede meter el enemigo secreto. Viene posteriormente Timoteo. Timoteo es el Señor que nos enseña todos los procesos alquímicos. Decía, sí, Timoteo, alquimia. Claro, aquí van a decir, pero arriba también. Bueno, Timoteo nos enseña a nosotros todos los procesos alquímicos. Pedro da el material para que lo elabore Timoteo. Pedro da energía y da porque es el sexo. Pero Timoteo es el personaje que nos enseña a hacer una transmutación bien, que nos enseña a nosotros a tener una inspiración en la Divina Madre, en el Padre, en el Espíritu, en lo que sea en el momento del trabajo, que nos enseña a hacer mutaciones a través de las inspiraciones que hacemos, de los fenómenos que nos llenan. Es Timoteo. Ese elemento es clave en el trabajo que estamos haciendo. A nosotros nos interesa de Timoteo
la inspiración. Timoteo es un inspirado en la obra alquímica. Eso nos interesa. Así que yo lo que quiero es que, de acuerdo a lo que está escribiendo la negra, alquimia, el verbo, inteligencia, el ocultismo, ciencia pura sin estarla mezclando con otras, y los procesos alquímicos. Los procesos alquímicos son todas las transformaciones que nosotros hacemos de momento a momento, inclusive de la misma conciencia que extraemos de los eventos, la procesamos a través de una alquimia para convertir esa comprensión convertida en espíritu. Si yo me callo frente a un evento donde el ego quiere hablar, hago una transformación de esa impresión, la metabolizo, puedo extraer de allí gran comprensión, después la metabolizo a través de un proceso alquímico y fusiono esa comprensión con mi espíritu, con mi conciencia, y entonces pues ahí podemos ver de que está habiendo se acrecenta el nivel de comprensión, el nivel de conciencia que estoy extrayendo de los diferentes eventos de la vida. La transformación de las impresiones es un proceso alquímico, porque si caímos en la impresión desordenada, ¿qué se quema? La energía. Si vencemos la impresión del momento, ¿qué extraemos? Energía. Todo esto es alquímico y es justamente el apóstol Timoteo el que hace eso. ¿No? Que queridos hermanos, ¿qué tienen por ahí que ver? José. Mira, quiero decir que sobre esa piedra, la iglesia del Señor tiene 12 pisos. En cada piso de esos hay las oficinas que dirige los demás. Santiago, Lucas, Juan, Judas, todos ellos tienen, para comparar esto con algo, son estados que están desde luego en octavas superiores. Maestro, ¿qué me dice? Vamos a terminar, puedan tener, no nos interesa quién es, cómo se llama, inclusive dónde están ni nada, sabemos que están adentro, nos interesa la alquimia de Pedro, el verbo de Juan, la inteligencia de Judas, el ocultismo de Felipe, la ciencia de Mateo, la alquimia de Timoteo. ¿Ven? Eso es lo que nos interesa nosotros. Si estamos divagando, que como que esto, pero es que el maestro fulano dice allí, el otro dice allí, estamos raspados. Porque esto no es para compararlo, esto es para vivirlo, porque ya está dado. Ya sabemos que no está dado por el charlatán del pueblo, está dado por el Cristo. Fue el Cristo el que dio y tuvo esos elementos que se llevaron apóstoles. Dígame, hermano. Es los elementos que necesita el Cristo para ir ascendiendo, para poder, llamémoslo así, ascender en los sepirotes. No le pongan nombre, hermano. Esos son los elementos que el Cristo necesita para salir a su vida pública. Cuando él salió a la vida pública tenía esos elementos, ya era hombre. Nosotros para salir a la vida pública, a entregar los misterios de la nueva era, tenemos que tener estos elementos, tenemos que tenerlos a ellos. Así no tengamos los nombres, pero tenemos que fundamentar nuestra obra en esto, y eso es inmodificable. Posteriormente viene Santiago, el patrón de la gran obra, dice el maestro. Bueno. Dígame. Si pensamos en inspiración, si pensamos en todos esos procesos, no solamente está en el trabajo alquímico per se, en el trabajo alquímico propiamente dicho, sino que durante todo evento de la vida, la inspiración se necesita para todo. Y además, para esa conciencia que se puede ir captando, que se puede poner en el camino, para darle la luz, esa guiación, y también es Timoteo que da... Ahí está Timoteo, porque en su oficina no encontramos más que clave para la alquimia. Todo es alquimia. Cuando una persona hace una transmutación, que hoy tuvo tremendas descargas emocionales de rabia y de incomprensión, y esta noche transmuta, ¿qué se puede esperar mañana? Mañana viene otro problema gravísimo que se repite por 3 leyes que se fundamentan en ese momento. La ley natural de los eventos de mañana. Los eventos que llevan la energía que ya está allí elaborándose, pero que todavía no se ha fijado en los lugares donde tiene que estar. Entonces,
si nosotros no tenemos esa ubicación y esa inspiración que Timoteo nos está dando, vuelve y se repite el mismo evento, porque esa energía queda allí divagando, y el elemento que hoy nos hizo tener esos estados emocionales, mañana tiene. Es decir, nosotros sin Timoteo estamos prácticamente perdidos, porque él es el que nos hace que la energía en nosotros que estamos elaborando tenga esa refinación para la gran obra que estamos haciendo. Eso es Timoteo, es eso. Maestro, entonces el proceso de Timoteo tiene que ver con la... Todo eso, usted sabe que uno cuando se propone a trabajar sobre todos estos niveles de la gran obra, es un inspirado en el trabajo. Es el sabor trabajo que el maestro nos lleva. Inclusive en la muerte del ego, que es dolorosa, pero el alma se siente corroborada, se siente con arrobamientos espirituales cuando uno se enfrenta a eso. Bueno, viene Santiago, el patrón de la gran obra. Él es el que metaboliza, el que elabora en nosotros, en la conciencia, los misterios crísticos. Cuando nosotros hablamos de los misterios crísticos, indiscutiblemente, si es que lo estamos hablando por convicción y por práctica, porque mucha gente habla bonito de cuanta cosa, pero una cosa es hablar bonito de una cosa que no se está viviendo, otra cosa es hablar, puede no ser tan bonito, pero que lo que está hablando se está viviendo. Entonces es Santiago el que tiene que nacer, porque él es el que se encarga de hacer realidades la obra. Justamente para citar otra cosa que no es muy importante, el regente de la constelación de Libra, es decir, el símbolo del equilibrio, el Santiago interior. Él es el que elabora los misterios crísticos, que inclusive le entrega como honorario y como tareas a los demás apóstoles que están haciendo. Pero eso ya son cosas de internas que nosotros no pongamos a pensar aquí, ya le está enseñando a Juan. No, esas son cosas que Cristo dice que el patrón de aquello, ya lo dijo. Él es el patrón de todo aquello. Lo que necesitamos nosotros es que cuando entramos a la gnosis, aceptemos que la gnosis se compone de tres aspectos fundamentales. Y el uno, el segundo y el tercero como educativo. Es decir, Roma se fundamenta en la sabiduría. Lo está dando el nacimiento que estamos haciendo. La sabiduría la está dando el Padre para toda aquella compendio de cosas que se están elaborando, y la comprensión la tenemos que poner nosotros para la obra que estamos haciendo. Sin esos fundamentos, Santiago está interferido porque no puede cumplir su misión. ¿Qué dice por ahí Juan? Hermanos, hablemos, necesitamos que nos concretemos a esto. Patrón de la gran obra. La gran obra es tener nosotros organizadito todo. Es decir, aquí se explica. Santiago es el patrón de la gran obra, pero es el que nos enseña los misterios crísticos. Entonces, no me le ponga dos rengloncitos. Misterios crísticos. Bueno, dígame. No. Nosotros no le pongamos nombre. Yo le estoy poniendo porque estamos en una convivencia que tiene que ver con la Semana Santa, pero que nosotros lo que nos interesa es esto. Inclusive no había necesidad de ponerle nombre, como dice Juan. Lo que nos interesa es la alquimia, el verbo, la inteligencia, el ocultismo, la ciencia pura sin mezclarla, la alquimia y los misterios crísticos. Hasta donde vamos, eso es lo que nos debe interesar a nosotros, y estudiar diariamente esas cosas. ¿Cómo estamos nosotros absorbiendo comprensión y cómo estamos nosotros procesando en nuestro diario vivir estos aspectos? Dígame. Eso es lo que nosotros tenemos que poner de nuestra parte para el nacimiento interno. El Cristo no se va a hacer hombre en nosotros si Él no tiene esos 12 principios. No van a creer que el Cristo va a... Eso sería tanto como pensar que el Kundalini va a subir por la médula de una persona que no tiene cuerpos solares.
No puede porque la persona caería fulminado. El Cristo nacería en nosotros, suponiendo, nació en nosotros, y a quién va a mandar, que a él los que le hacen caso en este caso son sus apóstoles, y si no los tenemos, entonces, y no los tenemos, ¿por qué? Porque no nos hemos dado la tarea de hacer, que poner de nuestra parte, para que esas partes autónomas del Padre nazcan en nosotros como compañeros del fundamento del nacimiento del Cristo, de la elaboración de los mercurios que se van a convertir en el Cristo. Claro. Estamos hablando de una enseñanza, perdonen hermanos que hablemos así, desde de la directa 100%. Por eso los hermanos que han ido por la horizontal no se han interesado de estas cosas, porque estamos hablando de hombres y de mujeres que aspiran a la directa, aspiran a hacer carne y sangre de la enseñanza samariana. Es una enseñanza de la directa y no más. Por eso es un poco dura, es un poco ruda la disciplina, pero vale la pena porque es nada menos que preparándonos para el nacimiento del Cristo. El Cristo no nace y se hace hombre sino en los de la directa. Nosotros no nos metamos en eso porque prácticamente son cosas que no vienen al caso. Poner a decir quién es mejor y quién es peor. Roger. Pedro pertenece a fuego, Juan pertenece a tierra, Judas al aire y Felipe al agua. Claro. Sí, pero si no metemos, Roger, tú tienes toda la razón. Esos son los elementos los cuales contribuyen a eso adentro. Pero estamos hablando de la participación que nosotros vayamos a tener, indiferente de que sea tierra, agua, fuego, no sé qué. Nosotros vamos a que esos elementos se formen en nosotros y estén listos a acompañar al Cristo íntimo en la Vía Crucis que Él tiene que hacer. Porque cuando ya Él tenga sus 12 elementos y ya Él se haga hombre, ya empieza su pasión y muerte, el camino hacia el Calvario de nuestra propia liberación interior. Eso está muy allá, pero tenemos que ser bastante optimistas y saber que si aquí estamos es porque estamos comprendiendo la doctrina de Él para recorrer el mismo proceso. ¿Qué tienen por ahí? Díganme. Claro, porque es un drama que presentó físicamente. Yo no voy a decir que el Cristo de cada uno de nosotros no esté latente, pero necesita, cuando el Cristo se fue a la vida pública, dice que ya encontró a Pedro, a Lucas, a Santiago, a no sé quién, que eran pescadores y que eran no. Es decir, estaban creciendo al unísono, estaban creciendo a la par. El Cristo estaba haciendo hombre, si es que lo vemos así. Y ya los apóstoles no estaba el Cristo grande y los apóstoles chiquitos. Es decir, tiene que estar todo igual, porque cuando Él llegue a tener ya esa formación y no tiene en qué, eso sería un hecatombe. Como Dios sabe que no va a ser un frustrado, entonces si nosotros no colaboramos con esto, entonces Cristo no crece. Él crece cuando ya tengamos todo preparado. Eso, hay una palabra que dice que me inquietó ni uno solo de ellos. Tiene que ver con toda esta... ¿En qué drama, en qué momento lo dijo? Bueno, ya cuando estaba en el Calvario. Dice, no he perdido ni uno solo de lo que me has dado. Ah, no, pero es que esa expresión que él tuvo, la dijo en uno de los dramas que la íbamos a escribir en el mensaje de Judas, pero no, que es igual. Los discípulos le dijeron, maestro, ¿por qué si usted ve que toda esta gente son unos perdidos, por qué andas con ellos? Dijo, porque eso fue lo que me entregaron para enseñarles. Maestro, pero si ellos no le van a entender, pero mi misión se cumple. Es decir, Él estaba haciéndolo. ¿Y por qué a nosotros, así como somos 12, no fueron muchos? Yo, porque los muchos no estarían conmigo. Es decir, una serie de salidas que tenía el maestro. El maestro tuvo mucha gente, pero en el momento del drama, ese drama así, todo el mundo dudó de él. Aquí está todo lo que me han dado. Y a todos les enseñé. ¿Quiénes agarraron mi enseñanza? Los 12. Después de que Él resucitó, que volvieron a estar con Él, vinieron 11 años después de la resurrección. No es como dicen por ahí los religiosos que 40 días y se fue. Estuvo 11 años después. Allí fue cuando les hizo comprender. Y ellos se sintieron todos avergonzados
yo he dudado del maestro, porque así fue. ¿Quién tiene algo por ahí? Tenemos que desarrollar a través del trabajo, a través de la comprensión, de la obediencia, de la disciplina, de una regia voluntad. ¿Qué es eso? Es una de las cosas que Judas como persona sufrió demasiado, porque ya Judas tuvo que momializar ese cuerpo y se retiró, pero él los acompañaba a escondidas. Ese es uno de los dramas más dolorosos que pudieron haberse presentado en esa época, porque ya Judas no pudo seguir acompañando al maestro en su vida pública, él tuvo que retirarse. Bueno, viene posteriormente el apóstol Marcos. El apóstol Marcos, él es netamente alquímico, pero lo importante de él no es la alquimia, sino la enseñanza que él da a cada uno de nosotros para el despertar de nuestro Kundalini. El venerable Samael dice: el Kundalini en los fuegos despiertan cuando se encuentran los átomos solares y lunares en el trienio, y allí se despiertan los fuegos. El despertar de los fuegos es un proceso muy diferente al despertar del Kundalini. Kundalini, cuando despierta, él puede estar despierto, pero no empieza su viaje, si no se rompe allí cierta membrana, dice el maestro, y sigue ascendiendo de acuerdo a los méritos del corazón. Entonces quiere decir con esto que Marcos es el personaje, el elemento básico para que nosotros hagamos que los méritos del corazón se procesen. Algunos dirán: ¿y cómo hago? Para nosotros hacer méritos del corazón, eso no es teórico, eso es práctico. Nosotros tenemos que comprender que si una plantita de estas la arrancamos, ella está aquí sufriendo una agonía como la estuviera sufriendo una persona que está en una enfermedad. ¿Cuál sería la medicina para esta plantita en este momento? Claro, plantarla en tierra, porque es una criatura elemental que está allí. Eso ya, ahí está Marcos, enseñándonos que el Kundalini no puede progresar en una persona que sea cruel, en una persona que maneje fuerzas antagónicas. Allí no puede ascender el Kundalini. El despertar del Kundalini se hace, miles de personas han despertado el Kundalini, pero no lo han podido ascender, porque no tienen méritos en su corazón. Hay que nosotros, a través del sentido de la inspiración y el asombro, ver, sentir todos aquellos fenómenos del que sufre, del que ama, del que no tiene amor, del cruel, de todo aquello, porque eso hace que en nosotros se forme una rica vida interior, que va a servir como mérito del corazón. Dicen las cartas del tarot: hay que hacer un altar en nuestro corazón, pero no hagan de tu corazón un altar. Pareciera que se contradice, ¿verdad? ¿Ven? Pero ¿qué tenemos nosotros que hacer? Un altar en nuestro corazón para celebrarle las fiestas al Espíritu, pero no a todo momento estar metido en el corazón, porque entonces no aprendemos nada de arreglar. El Espíritu se lo abastece en conciencia cuando nosotros le llevamos mensajes de toda esta feura que tenemos aquí, que vemos aquí, y cada vez nos llegamos hasta el corazón con mayores sentidos de responsabilidad y arrepentimiento. Eso es lo que nosotros tenemos que darle al Espíritu. Nosotros nos hacemos maestros del Maestro Eterno, y Él es nuestro Maestro. Es decir, son dos maestros. Nosotros aprendemos de la vida, y Él trae mucho del cielo para darnos. Entonces, es, en este caso, Marcos, ese elemento que trabaja desde el laboratorio del fuego, como dice el Maestro, para que nuestro Kundalini despierte y ascienda, porque tenemos méritos del corazón. Acuérdense, todo el que hace que una criatura en la tierra sufra por su culpa, está excluido del ascenso del Kundalini. Al maestro Samael le dijeron: y bueno, Bruto no ha sido, ¿por qué no se ha autorrealizado? Dijo: él entró a la gnosis, pero su madre no podía subir el Kundalini por la columna de un traidor. ¿Y cuánto hace que Bruto hizo esa brutalidad? Mucho tiempo. Pero era un traidor, era un traicionero, era un infame. No podía, así podía estar con una túnica azul.
Es necesario que nosotros cultivemos en nuestro interior la inspiración, hagamos méritos de nuestro corazón. Veamos a ese pobre paria de la vida que anda por ahí, por la calle, y veamos que nos interesa la vida que hay. No es que le hagamos el chay al marranito que encontramos un animal insucio, involucionante, no sé qué. Es una vida. Y si es vida, ahí también está el Cristo. Es decir, queridos hermanos, de esto hay mucho. Marcos es muy exigente en nosotros. Tenemos nosotros, mire, yo he visto, y no es que quiera poner esto como colorario de la situación, yo he visto niños en el orfanato que digo, ¿y por qué no entregan ese niño? La muchacha dice, no, ¿cómo se le puede? Vamos a ver, él va mejorando. Y por ahí a los pocos días ve uno que ese niño se transforma. Es decir, ese es Marcos allí, elaborando eso. El día que una criatura de esas que soporta esas disciplinas empiece a elaborar sus mercurios de la alquimia, indiscutiblemente tiene toda la ayuda, porque ese Marcos ya se hizo persona, ya está allí, ya el Cristo puede contar con ese Marcos para el despertar del Kundalini en esa persona y dirigir todos los pasos que tienen que hacer ese recorrido la madre Kundalini, porque los méritos del corazón ya están más o menos hechos. ¿Qué me dice? Dígame. Usted sabe que aquí entra en juego, por ejemplo, estamos hablando de los apóstoles y estamos destruyendo el río. Esa es la naturaleza que le estamos causando daño. ¿Quién nos va a cobrar eso? El Sacratísimo Espíritu Santo. Porque estamos dañando las aguas del planeta. Es igual a que dañáramos las aguas de nuestro mismo mundo. Entonces, ya es el Espíritu Santo el que nos va a cobrar. Y muy caro, porque eso sí no lo perdona. Entonces, ya entran otros aspectos de Dios a actuar. Estamos hablando en el caso de Marcos específico, porque necesitamos crear méritos del corazón para que el Kundalini pueda ascender en nuestro cuerpo físico, vital, mental, causal, etc. ¿Qué tiene por ahí? Marcos nos ayuda. Pues sí, claro, todos nos ayudan, todos, pero cada quien tiene una obra específica, que no podemos nosotros en ningún momento violentar. ¿Sí? Claro. Bueno, sinceramente, pues no le estamos metiendo aquí signos. Queremos que la cosa sea muy sencilla, porque yo lo que necesito es que ustedes tengan en cuenta esto. Despertar del Kundalini. Marcos, que ya sabemos, se está dando una explicacióncita somera de cuáles son las características que tenemos que vivir para que cada uno de esos apóstoles se haga hombre en nosotros. Desde luego, si estoy hablando de hombre en hombre también. Disculpe, maestro, es que me confundo un poco, porque si el despertar del Kundalini es un trabajo en las aguas de Vulcano, y el marco es para los méritos. Se me entiende poco. Muchos magos negros han despertado el Kundalini, muchos, pero miles y miles. Es decir, para ser mago tiene que salir de una energía bien elaborada, blanco, mal elaborada, negro. ¿Qué se sucede? Si el Kundalini despierta y no hay méritos, nosotros para despertar, Marcos actúa en el despertar del Kundalini, porque cuánta gente ha durado 30 años practicando magia sexual y no ha despertado el Kundalini. Indica que Marcos no está presente el Señor ahí, en eso. Ahí actúan otros aspectos. Yo lo que quiero hablar, y espero pues de que vayamos sellando esto con un poco de comprensión, no es que tiene que hacer en el corazón y que tiene que hacer abajo, sino que Marcos es el individuo, el personaje, el elemento, el apóstol que tiene íntima relación para nosotros despertar el Kundalini, tener méritos del Kundalini para que suba. Entonces, si no se tienen méritos, despierta pero no asciende. Si no se tiene una perfecta revolución de conciencia para que en la transmutación no perdamos la energía del Kundalini, no despierta. Pero ¿qué hacemos después de que despierte? Tenemos que hacerlo subir. Y para que suba, ¿qué necesitamos? Méritos del corazón. Lucas,
Lucas es el elemento que tiene que nacer en nosotros y nos ayuda a leer el valor numérico, es decir, la cábala. Algunos dirán, a mí no me interesa eso. No es que nos interese o que no nos interese. Simplemente es el individuo que nos enseña a que todo en el lenguaje cósmico se escribe en números. Los valores cabalísticos de cada número es ese Lucas el que tiene que ver con eso. Él es el que nos enseña a nosotros elaborar eso. Acuérdense que a nosotros se nos mide la conciencia por números. A nosotros se nos mide el valor iniciático por números. A nosotros se nos instruye en grandes enseñanzas por números. Si uno no tiene esa integración con ese cabalista interior, nosotros viviremos siempre dependiendo de lo que se nos diga. Y tuve un sueño, pero no puedo interpretarlo. No conozco ni las palabras ni los valores de aquello. Tiene que haber un sentido de inspiración combinado con un conocimiento cabalístico para nosotros poder tener ese Lucas ya listo para corresponderle a la enseñanza que Cristo último nos va a seguir dando. Algunos dicen que los maestros o ciertos hombres y mujeres se hacen sabios, pero no saben detrás del trabajo de ese hombre o de esa mujer qué tocó hacer para que sea sabio. Eso no fue solo transmutar, eso no fue solo vocalizar, eso no fue solo sacrificarse por la humanidad. Hay una serie, es decir, son expresiones bastante limitadas de la doctrina, los demás lo viven en su parte interna a la persona. ¿Qué me tienen que decir? Son comprensiones que va a utilizar la conciencia que se llama Cristo. Eso es. Pero de todas maneras, para poderlo descifrar, para poderlo ubicar, lo vemos como un personaje X, que vive, pero no vive, pero no es. Es, pero no vive. Por eso se le llama principios anímicos espirituales. Son principios anímicos, así es. Y absoluto. Es infinito, ¿se da cuenta? El número santo es infinito, es eterno. Ese es el número, ese es Lucas allí, usando su cosa con la cábala. ¿Quién? Rodolfo, dígale algo. No, pero no hay Alfredo. José. ¿Por qué dicen que los números serían entidades vivientes? Claro, entidades porque son cierta pluralidad de átomos vivos que están condensados en un número. ¿Y por qué son pluralidad? Porque un 1 más 1, 11, y 1 más 1, 111, y más 1, 1000 y no sé qué. Son plurales, no es una unidad. ¿Eh? Hay cantidad de entidades ahí que se van multiplicando. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser eso? Porque se la capa, ese es el valor de los números. Bueno. Pero yo entiendo que esos principios que hay que integrar. Usted de pronto le dice, maestro Samael, ¿cómo va mi trabajo? Y el maestro le dice, mire, su trabajo va así. ¿Qué hace usted? Bueno. Pero si de pronto el maestro le dice, mire, su trabajo está así. Y al otro día no mira a Sofía, mano. Está usted enamorado. Si yo no interpreto, no voy a avanzar en el trabajo. Si yo no interpreto, si no tengo capacidad de interpretar. Entonces, ¿cómo va a interpretar usted a medida que va avanzando, a medida que usted va avanzando? ¿Cómo va usted a poderse dar explicación de toda una guiatura que está recibiendo interno? El maestro interno o un maestro no se va a sentar a decirle, mira, usted, no creo que va bien, tiene que comer un poquito menos, le muestra la cuestión ahí, ya estuvo. Si no lo entendió, lo deje esperando 3 y 4 años. A los 4 años viene y le dice cómo están las tareas. Bueno, se la entregó y bueno, continúa su trabajo. 4 años esperando una tarea y no pasa ya. El padre dice, el maestro Samael dice que le digo, tráigame esta tarea. Y se le dio en números. ¿Qué tal si el maestro Samael le hubiera sido un lerdo? Ahí estaría todo esperando para el maestro entregarnos una enseñanza. Y la enseñanza no era sino que tiene que ser uno como niño para poder salir en las tareas, pues. Y se le dio un poco número ahí que se necesitaba que Lucas hubiera estado ahí diciéndole, mire, así es.
No se puede. Bueno, viene, dígame. Pero ¿cuál es eso? El de uno. Nos interesa el mundo en que andamos, el mundo en que vivimos, no en el mundo en que andamos. Afuera puede convulsionarse y que se lleve lo que sea, y ¿qué vamos a hacer? Lo importante es que el mundo nuestro, en el mundo en que vivimos, lo tengamos bien organizado y lo conozcamos bien. ¿Cómo hacemos para conocer nuestro mundo, como lo dijo Tales de Milet? Tenemos que conocer una serie de aspectos que ahora los escribimos, pero que después de escribirlos y conocerlos hay que vivirlos. De lo contrario, estaríamos en el mismo mundo. Viene posteriormente Andrés. Andrés es el Señor de la cruz. Aquí en esto quisiera que se nos entendiera la igualdad, pues, de los misterios de la cruz. Aquí en el monasterio, una época que se habló mucho de los misterios de la cruz. Es necesario desempolvar todo aquello y volver a hacer un repaso, porque los misterios de la cruz son muy grandes. Es fácil que una persona llegue y diga, bueno, en la cruz está el hombre, está la mujer, el camino de la recta y el camino horizontal y ya tú. Pero detrás de todo eso se esconde prácticamente una cantidad de aspectos que nosotros tenemos que conocer de fondo. Los misterios de la cruz de Andrés. La cruz de Andrés no es así. Y esto no es así justamente porque en los misterios de la cruz de Andrés ya hay la integración en iguales proporciones de un andrógino interno que tiene que nacer. Ese andrógino interno no puede nacer si no existen los dos polos. Esos polos ya ustedes saben que es un hombre y una mujer, es Dios Padre, Dios Madre, etcétera, etcétera. Entonces viene la cruz de Andrés, que es así y así. Es la misma cruz. El palo horizontal está mostrando el aire y está mostrando el agua, pero así. Este otro palo que también quedaría como casi horizontal está mostrando la tierra y está mostrando el fuego, pero en igual altura. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos en nuestro nacimiento interno ser más mujer que hombre o que varón, ni más varón que mujer. Para que haya esa equidistancia entre ese hombre y esa mujer que constituyen la cruz de San Andrés, ¿qué tiene que haber? Un hombre que se feminiza y una mujer que se varoniza en la gran cruz. Como quiera que es Andrés el individual, no es el Andrés de una pareja. Entonces, ¿qué tiene que haber? Infinito amor y infinita sabiduría. Los equivalentes de la cruz de Andrés es el amor y la sabiduría. En la cruz común y corriente es el amor y la fuerza. ¿Se da cuenta el cambio que hay? En la cruz que conocemos común está el camino de la directa, el vertical y el horizontal. En la horizontal, por la horizontal va Lucifer, con toda la humanidad. Eso lo vamos a ver, lo hemos visto en la joya de la Corona María. En el camino vertical no va sino el Cristo del norte hacia el sur en su Vía Crucis. Es necesario que nosotros comprendamos, queridos hermanos, que si no hay un total equilibrio en la sabiduría del ser y en el amor del Cristo, no se estaría elaborando dentro de nosotros los elementos fundamentales alquímicos, físicos y espirituales que van a constituir en nuestro andrógino interior. La presencia de Andrés en el camino de nosotros es indispensable. De lo contrario, el Cristo no tendría a quien entregarle una sabiduría que viene del Padre y un amor que se está procesando en él. Tiene que hacerse presente Andrés en ese drama tan extraordinario. Y por eso la representación de Andrés es la X, que es la cruz de Andrés. En ese cruce, y está en iguales condiciones. No está una por la horizontal y una por la vertical. Están las dos.
tendiendo a la vertical, porque ya se está relacionando, como ya dije, con la sabiduría y con el amor, que es la doctrina de la nueva era. La doctrina de la nueva era no se va a llamar la gnosis, se llama el amor y la sabiduría. El amor y la sabiduría es el pan de cada día de los hombres y las mujeres de la nueva era. En igual altura y guardando una equidistancia, pero a la misma altura. Fíjense que aquí no está ni el hombre ni la mujer están más altos, están en una misma altura, constituyéndose en una cruz. Y así es el Andrés interno de nosotros. El Andrés interno de nosotros lleva su cruz. La una representa el amor y la otra representa, uno de los maderos representa el amor y el otro representa la sabiduría. Esa es la cruz que lleva el apóstol Andrés. Léanse la Rosa Guinea en el capítulo 26 del Maestro Samael. Es importantísimo, importantísimo. Porque eso de que me voy a casar para hacer la gran obra, eso no es así. Sinceramente eso no es así. El matrimonio es parte de la obra, pero no es toda la obra. Ahí hay mucho error en eso. Por eso es mejor un soltero bien fundamentado psicológicamente y anímicamente que un casado haciendo por ahí diabluras, matrimonio mal llevado allí, donde es necesario que los matrimonios vivan la doctrina, vivan la enseñanza, porque de lo contrario es muy difícil, se hace muy pesado, se hace la obra con mucho sacrificio. A lo menos el inteligente sale rápido, pero el otro se queda. Y aquí necesitamos que haya un equilibrio en el ascenso de los dos. Estamos hablando de una pareja y estamos hablando del trabajo del Andrés interno de cada uno de nosotros. ¿Qué hay por ahí? Relación lógico, pero cada quien tiene que tener su Andrés, tiene que tener su apóstol. Y ese apóstol, las exigencias de él es amor y sabiduría. El que no se interesa por la sabiduría, dice el Cristo, no de noche y día de buscar hasta que hayan encontrado los misterios del reino de la luz. Cuentan por ahí, yo no lo vi, en una ocasión en Acapulco, allá en los bañistas, y que uno le dijo a Maestro Samael, ¿cómo hago para encontrar la sabiduría? Maestro lo clavó, ¿no? Ya lo que salió, que estaba ahogándose. Yo el día que busqué la sabiduría con ese mismo afán, que busca ahora aire, eso ya lo encontraba. Eso es así. La sabiduría hay que buscarla, porque ella no llega sola. Se necesita que nosotros cooperemos con la sabiduría. Y que cuando tenemos una chispacito de inspiración, le sigamos a ver qué nos va a enseñar. Porque esos chispacitos son gurús que nos vienen a nosotros para enseñarnos algo. ¿Qué hay por ahí? Mercurio de nuestro trabajo, es decir, amor y sabiduría, amor y sabiduría. Eso, esforzarnos nosotros en que brille en nosotros, en los hechos, en la obra que estamos haciendo, brille el amor, para que ese amor se mute en sabiduría. Bueno, ¿quién tiene por ahí? Maestro, guarda íntima relación con las llaves de Pedro. ¿Cómo? Guarda íntima relación con las llaves de Pedro. Indiscutible anda Pedro. Ahí va Pedro metido. Es decir, Pedro está metido en todos, porque es el fundamento de la iglesia del Señor. Viene posteriormente Tomás. Tomás es el Señor que nos enseña a conocer la diferencia, gran diferencia, en las tres mentes. Maestro Samael amplió la mente sensual, la mente intermedia, la mente interior. Tomás nos enseña a nosotros a no dejarnos engañar de la mente. Aparece para los que no interpretan las Sagradas Escrituras a la luz del ocultismo, como si fuera el hombre desconfiado. Y él dice, si meto los dedos en su llaga, creo en él, y si no, no. Simplemente la mente le estaba diciendo que no era imposible. Y algunos creen que era que Tomás era dudoso, era desconfiado. Y entonces él dijo, le voy a demostrar a mi mente que sí es.
porque, ¿ven? Es decir, todo lo contrario de lo que la gente cree que era Tomás. Él nos enseñó a nosotros a que nos dejemos guiar por la mente del Espíritu, por la mente interior, y no nos dejemos engañar por una mente llena de dudas, de fanatismo, de pesimismo, de desconfianza. La duda es carcoma del alma y la ejerce justamente la mente terrena. Nosotros tenemos que ser objetivos en lo que pensamos. Tiene que nacer en nuestro interior ese Tomás, para que podamos decir, yo oigo gente que dice, Samael se equivocó en tal cosa. ¡Qué pecado, mano! Uno no ha entendido ni en la primera sílaba del abecedario de lo que el maestro Samael nos enseñó. Y hay gente que tiene el valor y el coraje de decir que el maestro se equivocó. Hay gente en el mundo que dice que el Cristo fue un hombre que anduvo allí, como uno más. Porque sinceramente, la mente que tienen es una pobre mente. Es una mente diabólica y por lo tanto, ese Tomás no ha nacido. Nosotros creemos en la doctrina por la lógica que tiene, por el sentido común que tiene la doctrina. Porque tenemos en nuestro interior a ese Tomás. Que dice, no se dejen engañar, metan el dedo en la llaga y verá que él es. Lo contrario de lo que la gente cree que era un hombre dudoso, él no era que fuera dudoso. Él afirmaba por los hechos que el maestro le mostraba, era un convencido del maestro. Bueno, ha tenido, sería un apadrinado con la mente terrena que a todo momento le viene poniendo lógicas y le viene poniendo teoría y le viene poniendo todo para sacarlo de la realidad. A nosotros nos saca el diablo de la verdad poniendo comparaciones que nos siembran dudas. El que siembra dudas es Satanás. Maestro, la prueba de eso fue que cuando le introdujo los dedos, el Cristo no reaccionó, sino que quedó allí. Pero ¿quién vio cuando le metió los dedos? ¿Acaso en tanto tiempo Jesús no había sanado ni llaga? Tenía una vida, tenía que ser diabético Jesús. No, hermano, nosotros no nos dejamos creer de eso. Tomás nos dice que eso no. Él nos dice así porque hay una enseñanza dada por el maestro. Pero Jesús al otro día quizás ya estaba sanando de ese chuzón. ¿Qué dice? Pero, José, viejo, por favor, colaboren algo. ¿Verdad, maestro? Que eso no lo vea. Claro. El Tomás nos enseña a no estar, como dice el capitán Mora, ni tan calvo ni con dos pelucas. No vamos a creer de todo lo que vemos, pero no vamos a dudar de todo lo que vemos. Vamos a ser objetivos, y el maestro Samael dice, tenemos que ser precisos en la apreciación, y no sé qué objetivo en las palabras que hizo. Eso indica que nosotros no estamos diciendo nada nuevo, todo lo dijo el maestro. Nosotros simplemente estamos haciendo recordaditos de todo aquello. Samael lo sembramos, no lo enterramos. Él lo sembramos, y digo, lo sembramos, ¿por qué? Porque lo llevamos al corazón, que se metiera en el corazón de nosotros, y ahí el diablo no nos lo va a poder sacar, porque tenemos convicción de su doctrina, del quiso ser, que hizo ese trabajo en nosotros. Por eso, que hayan botado la ceniza, yo vi botar la ceniza, el otro que yo lo vi entender, ¿qué se interesa? Pero su doctrina se sembró en el corazón de nosotros, y ahí no nos la sacan, porque es el Cristo, y la doctrina del Cristo la tenemos en la sangre, y el día que nos quiten este cuerpo, que no tenemos esta sangre en estos huesos, la llevamos en la conciencia, y ahí guardamos ese tesoro maravilloso de la enseñanza de Tomás. Dígame. Por ejemplo, ¿cómo se dice que uno tiene a Samael en el corazón, de gracias? Yo digo que sí, pero quién sabe todo el mundo, ¿no? Es decir, esa es una cuestión, una apreciación, y esa apreciación la puede hacer cada uno de ustedes. Dios quiere la divina providencia que todos ustedes se esfuercen a tener a Samael aquí en el corazón. El día que uno tiene a Samael en el corazón, no traiciona a ese Samael, porque ¿quién va a ser capaz de traicionar su corazón? ¿O no? Aquí no estamos, aquí habemos gente de uso de razón, aquí habemos gente
madura. Aquí nada de dejarnos manejar, es decir, perdone hermana, pero aquí hay un pueblo revolucionado y nosotros haremos lo que nos toque hacer para no dejarnos manejar de nadie. Así como dijo el maestro, si no me han podido trancar mi camino, los humanos menos ustedes, y se fue. Así que nosotros no vamos a divagar en estas cosas, porque aquí estamos sembrando en el corazón de todos nosotros la convicción de una doctrina. Aquí nadie lo viene a manejar. Perdón, hermana, si es el mismo tema, dejémoslo. Dígame. Maestro, ¿será que por ambos lados estamos entendiendo, por medio de Judas y por medio de Tomás, estamos entendiendo el bien en el mal y el mal en el bien? Los dos lados de la... Bueno, a mí no me interesa entender el bien y el mal de Judas. Me interesa entender la inteligencia de Judas. Es decir, ser objetivo en la vida. Es redonda la inteligencia, no es que vamos a puramente lo intelectual. No, lo intelectual no es la inteligencia, perdón, la inteligencia se escapa de ese concepto intelectual. ¿Quién tiene por ahí algo que decir? No será sintético. Yo le pido a los instructores que no dejen enrollar allí. Por ahí me decían que les preguntan, que a mí me preguntan en primera cámara esto, aquello. Nosotros tenemos una sabiduría tan grande, una enseñanza tan grande, que ¿quién nos puede? Si no nos enrollan a nosotros, los mismos gnósticos que se conocen, vayan a abrir un libro y leen una cosa y le vienen con esa pregunta para el instructor. ¿Qué van a hacer aquellos pobres que conocen literalmente las enseñanzas? Es decir, esto aquí hay mucha tela para cortar. Dígame, chavo. Sí, no, uno dice, bueno, yo sí salí a la tarde y comprobé y ya está contento. Hay que salir todas las noches. Ojalá todo el rato que pusiéramos la cabeza en la cama saliéramos. Hemos comprobado la transmutación, yo comprobé la transmutación. Pero hay que transmutar todos los días. Es decir, ser unos asiduos practicantes de todos estos aspectos de los apóstoles internos, para que el Cristo esté en nosotros en una actividad muy grande. Viene por último Bartolomé, y ese señor tiene una íntima relación. Es decir, Bartolomé lo podemos ver nosotros como la corona de nosotros. ¿Por qué tiene que ser ese término? Porque Bartolomé es el que nos enseña la mística. Una persona que no tiene mística, mire, nosotros conocimos al maestro, digamos en el sentido de verlo. Uno no se reía. Una vez le vi hacer una muequita, pero se le veía en las palabras, se le veía en sus gestos, la mística. Entonces no es cierto que si yo soy de Aries o soy de Leo, no sé qué, es que yo soy así, porque no, no señor, la mística es ese Bartolomé, tiene que estar en nosotros, nacer, crecer en nosotros, hacernos hombres y mujeres místicos, que seamos capaces de llegar al pie del altar, prosternarnos y fundirnos dentro del aura de nuestro ser, para pedirle perdón, para pedirle sabiduría, para pedirle enseñanzas. Ser nosotros capaces de descubrirnos al pie de nuestro santo gurú, para pedirle su orientación y sus sabias enseñanzas. Dice el maestro Samael que si hay un motivo por el cual un hombre tenga que llorar, es pidiéndole perdón a su madre. Es decir, ahí está Bartolomé, con la mística. El pueblo gnóstico le hace falta mucha mística. Y perdónenme la comparación que voy a poner. Yo sé que todos ustedes aman la enseñanza, aman la sabiduría, aman esto, y si no, no estarían aquí. Pero vemos a muchos hermanos que les parece gracioso llegar y enfrentar a un maestro, enfrentar a su instructor, enfrentar a un obispo, a un sacerdote, a una Isis, a un misionero, porque le da la gana. Esos hermanos no saben que esas palabras se las tendrán que comer. Yo no les estoy diciendo a ustedes que sean unos tolerantes y que no exijan, que no reclamen sus derechos, pero es una falta de respeto nosotros tener un comportamiento negativo frente a quien nos está enseñando. El
Luego reacciona terriblemente frente al Cristo, frente a todos. El maestro Samael le decía al doctor Pérez, cuando el doctor Pérez le decía, maestro, allá hay gente rebelde, si yo le mostrara toda la correspondencia que me llega con groserías, con insultos, si yo le mostrara, si él no lo dijo, ¿cómo sería? Entonces, ¿qué pasa con eso? Faltó el mística, hermano. Personas entran a un santuario a conversar, a mirarse, a reírse. Falto de mística, hermano. En el santuario está el Cristo, en el santuario están los maestros, en el santuario está la gracia de Dios. ¿Por qué nosotros no sacamos 1 hora, 2 horas para estar con un recogimiento espiritual? A discutir. ¿Por qué muchos sacerdotes toman el altar para regañar a la gente? Porque no hay mística. Una cosa es una enseñanza, otra cosa es un regaño. Eso no puede ser justo, hermanos. Tenemos que pedir a Dios, a la divina gracia, que nazca ese Bartolomé interior, para que nosotros podamos verdaderamente ser hombres que expresamos la sabiduría del Cristo, que está contenida en estos 12 principios que acabamos de decir. Ese Bartolomé es importantísimo. Cuando nosotros tenemos que poner la fuerza, porque necesitamos hacer énfasis en algo, no necesariamente tiene que estar ausente Bartolomé, porque también en las palabras reales que se expresan por una enseñanza, ahí está la mística. Ahí está la necesidad de que el pueblo comprenda que se les está enseñando. Queridos hermanos, si alguien tiene algo que decir, sin mística la obra de nosotros está gastada, está incompleta. Es una rosa que no tiene perfume. Así es. Esa es la didáctica para uno poder alcanzar lo que es la organización y el trabajo psicológico de uno, para que uno no está divagando ni perder tanto el tiempo. Es en lo cual, son 12 principios en los cuales nosotros tenemos que tener en cuenta, para que no llegue de pronto allí don Gustavo Morales, que dice que es que hay un Zeus, y diga que no, Samael se equivocó, él dio el kinder y yo en la universidad. Esos son vagabundos, impostores, que nosotros no lo podemos, nosotros no nos vendemos. Somos Tomás, hermano. Y perdonen la palabra, pero no se puede estar negociando con la conciencia del pueblo. Eso es ser uno traidor al Cristo. Si a algunos les da miedo por las palabras que estoy diciendo, yo respondo por eso. No les dé miedo. A ninguno por eso. Porque todo el que se oponga a que este pueblo salga adelante puede tener la investidura que tenga, pero nosotros les llamaremos la atención. Y haremos que el pueblo, a lo menos los que se quieran dejar orientar, lo hagan, porque por eso estamos aquí, para eso estamos aquí. Toda persona que se crea con una gran investidura esotérica y no entre por aquí, lo delataremos donde esté. Porque no vamos a seguir tolerando que se juegue con ese pobre pueblo que a través del tiempo ha sido engañado por los impostores que se han vestido de Cristo para venir aquí a conseguir las ovejas. Hay el momento, y esta Semana Santa es una de las topes, donde la venerable Logia Blanca está separando los cabros de las ovejas. Tenemos que tener ojo avisor, porque así como hace 2000 años, miles de personas quedaron espavoridos con un acontecimiento de tanta trascendencia, nosotros, este pueblo, haremos que también todas esas huestes terribles que andan por ahí, dañando al mundo, dañando a la humanidad, queden espavoridos al ver que hay un pueblo que se le escapa, a pesar de que le tienen tanta barrera. Nosotros estamos trabajando con estas 12 inteligencias de nuestro Cristo íntimo, y sería inaudito que a pesar de tantos avisos, de tantas advertencias, cayeran a lo menos la mayoría en esas trampas. Todos esos impostores no están haciendo más que negociando con la conciencia, son mercaderes del templo. Y nosotros tenemos la obligación de avisarle a nuestro pueblo públicamente
No vamos allá a las plazas a decirlo. Lo estamos diciendo al pueblo gnóstico. Ustedes verán si esto lo callan o si lo dicen, pero lo estamos diciendo donde tenemos derecho, porque este es nuestro lugar. ¿Qué hay por ahí? No hay norma, chavo. Y muy bien por la pregunta. La mística es algo que hace parte de esa inspiración continua, constante, que hace parte de una autoobservación constante. Es decir, pero no es andar pasito y con la mano aquí, con los ojos cerrados, poses quietitas, porque eso es egoísta. ¿Cómo? Son misticismo falso, Fernando. Trabajo, y nada más que trabajo. Es decir, el que se pone a morir, a nacer y a sacrificarse, a autoobservarse, a comprender que también en el humo del incienso se esconde el delito, a comprender que la palabra es sagrada, a comprender que en los pensamientos hay que saberlos elegir, a comprender que la transmutación es una cosa sagrada, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo vamos haciendo. Me interesa que se tengan en cuenta la alquimia, el verbo, la inteligencia, el ocultismo, la ciencia pura, la alquimia, misterios crísticos, despertar del kundalini, la cábala, los misterios de la cruz, la mente interior y la mística. Eso nos interesa y el tema de esta tarde ha sido ese. Muchas gracias y hasta la